construcción moral de la moralidad misma, y yo me atrevería incluso a decir que es algo que realmente pues, se va a quedar completamente alejado por siempre de la investigación empírica, pero pues eso está sujeto a discusión, ¿no? Entonces, con esto es el que paso la diapositiva. ¿Con cuál paso la diapositiva? Pasado, gracias. Bueno, entonces, claro, Marcel hablaba de Miller en los años 50, el iniciador de la psicología cognitiva. Yo voy todavía más atrás y voy a ir a los 1903, George Edward Moore, cuando habla en su libro Principia Ética de lo que él denominó la falacia naturalista. Entonces nos decía, preguntándose por cuál es la naturaleza de la ética, decía, pues, este es el objetivo central de toda investigación con respecto a la naturaleza de la ética, averiguar en qué consiste lo bueno, qué es la bondad, porque todo lo que tiene que ver con ética está relacionado justamente con qué es la bondad y su opuesto, ¿no? Entonces él decía, la investigación central de toda investigación ética es definir qué es bueno. Ahora, él consideraba que había tres tipos de definiciones, una verbal que nos da a conocer las características cotidianas mediante la cual reconocemos una palabra, la estipulativa, cualquiera puede dar una definición estipulativa de una palabra, en este caso, bueno, y la definición real, esa es la que le interesaba a Moore, aquella que nos da a conocer el objeto real denotado por la palabra, ¿no? En este caso, por la palabra bueno. Entonces, esta última, la definición real, es la relevante para la investigación ética, pues la que nos da a conocer la naturaleza real del objeto que está siendo denotado por la palabra bueno. ¿No? ¿La puedes mover tú ahí? A ver, muévemela, yo te guiño el ojo con eso. ¿No? O manual no se puede, Alex. Manual. Ya. Bueno, sí, la que sigue. Bueno, entonces él decía que al final es imposible definir bueno porque es una propiedad simple, solo conocible mediante indexicales, en fin. Pero él dice que justo es el error de los filósofos o investigadores que tratan de definir qué es lo bueno. Él dice que muchos filósofos han pensado que cuando nombran otras propiedades están definiendo bueno realmente, pero no son de hecho sino otras, piensan que son idénticas a la bondad. Pero Moore dice, son propiedades que pueden estar correlacionadas con la bondad, siempre de la mano, pero no son idénticas a la bondad. En este caso, por ejemplo, él mencionaba a los hedonistas, que identifican lo bueno con lo placentero. O pensemos un utilitarista que dice que es bueno lo que da felicidad, o un bienestarista, bueno, es lo que da bienestar. Moore nos decía que el error consiste en identificar la bondad con cualquiera de estas otras propiedades que en principio sí pueden acompañarla, pero no son lo mismo que la bondad. ¿Sí ven el punto? Entonces él decía, lo que hacen los investigadores, por ejemplo los hedonistas, hemos encontrado lo que es lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Pues aquello que da placer. Y él dice, puede que siempre lo bueno dé placer la mayoría de las veces, pero son dos propiedades diferentes y el error es confundirlas como si fueran una sola. Pueden estar correlacionadas, pero no hay identidad. Son dos propiedades diferentes. La siguiente. Y para reforzar su punto, él tiene este argumento, como el argumento de la pregunta abierta o el argumento de la pregunta pendiente, y este consiste en afirmar que siempre podemos preguntarnos si lo que se ofrece como redefinición real de bueno es bueno realmente, y entender tal pregunta como una pregunta abierta, es decir, una pregunta que tiene sentido hacerse. Por ejemplo, si se define bueno como lo placentero, y vemos luego que tiene sentido preguntarse si lo placentero es bueno, entonces esto indica que bueno y placentero no son sinónimos. Es decir, que estarán refiriendo a objetos diferentes. En otras palabras, placentero no puede significar lo mismo que bueno, puesto que lo placentero es placentero, no significa lo mismo que es lo placentero bueno. La primera es una pregunta cerrada, una tautología se autorresponde, ¿no?
La segunda es una pregunta abierta, no tautológica y plena de sentido, porque puede ser verdadera o falsa. Es lógicamente posible que no todas las cosas que producen placer sean buenas, no todas las cosas que sean buenas sean placenteras. Entonces, este argumento refuerza la intuición mureana de que la bondad es una propiedad independiente que suele ir acompañada de otras propiedades, claro, pero el error es cuando un investigador piensa que la bondad va acompañada, por ejemplo, siempre de lo placentero y confundirlas. Cuando, si haces un análisis conceptual, te das cuenta que son dos propiedades diferentes. Para Moore, esto basta para hacer notar que bueno o la bondad no puede definirse de ningún modo, ya que ninguna definición de bueno que se intente escapará a la pregunta abierta. Ningún hablante competente estará dispuesto a aceptar que lo que produce placer es bueno, es una tautología igual a lo que produce placer produce placer. Es claro entonces que bueno y placentero o cualquier otro definiens ahí quiere decir definiens, no significan lo mismo, ya que si fuesen sinónimos la pregunta tendría que estar cerrada. Para Moore, esto demuestra entonces que la naturaleza, que demuestra que una naturaleza particular para lo bueno, que es el punto central para la ética, es, es de una ontología diferente, ¿no? La siguiente. Entonces, de eso consiste la falacia naturalista que la expuso Moore en su libro de 1903, Principia Ética, y que es el inicio de la metaética contemporánea. Pero hoy en día parece que aún tenemos una especie de, yo creo que inconscientemente tenemos una especie de argumentos, podemos dar un argumento similar a muchas aproximaciones éticas que pretenden identificar lo bueno o la moral con algo natural. Pensemos en este caso, por ejemplo. La moral es aquella actividad llevada a cabo por nuestra cognición moral, por nuestros mecanismos cerebrales o neuronales dedicados a tal tipo de razonamiento. Alguien podría decir eso. Ahora, uno se pregunta, el descubrir e investigar cómo se lleva a cabo nuestro razonamiento moral, qué correlatos neuronales o cerebrales tiene, o qué correlatos emocionales inactivos están involucrados, no nos dice qué es lo moral. Es decir, no nos dice qué es lo correcto e incorrecto, qué es lo justo o lo injusto, qué es lo bueno, qué es lo malo. Una cosa es preguntarse por la forma en que razonamos acerca de un hecho o una acción, y otra completamente diferente es preguntarse por qué una acción es justa o injusta. ¿Por qué tal acción es injusta? Porque nuestros mecanismos de razonamiento moral lo señalan así. Pero si se dan cuenta, no tiene sentido. Son dos tipos diferentes de preguntas. Y abordan dos campos distintos de investigación. El confundirlas, yo diría que se cae en un error de categoría. Siguiente. Esta es otra posible falacia naturalista contemporánea. La moral es aquella capacidad que evolucionó desde nuestros ancestros y que tiene características fundamentales que compartimos con otras especies. La cooperación, la empatía. Ahora, el descubrir e investigar cómo se originó y evolucionó nuestra capacidad de razonamiento moral, si este involucra emociones y lectura de otras mentes, rayos e incorporar a nuestra naturaleza heredada, no nos dice qué es la moral, no nos dice qué es lo correcto, lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Por ejemplo, si descubrimos que nuestras actitudes racistas tienen un origen en un pasado evolutivo, misma que se implantó desde entonces, ello no nos dice nada acerca de por qué esa actitud es de hecho inmoral. Una cosa es que nos den la explicación con respecto a sí, empezó el racismo en el Pleistoceno, peleas de grupos y tenemos que diferenciar y pelear contra otros grupos. ¿Y eso qué nos dices con respecto a si hoy en día esa actitud es moral o no? Y esta tercera, que fue una diapositiva que recién puse a propósito de una discusión que estábamos teniendo en el simposio de la mañana del otro lado, alguien podría decir también esto, es descubrir que estamos evolutivamente más empáticamente relacionados con unas especies que con otras, puede explicar cuál es el rol de la moral en investigaciones experimentales con animales. Puede que sí, pero el que descubramos que estamos más empáticamente relacionados en sentido evolutivos con chimpancés que con ratones o con insectos, si eso es así, incluso todavía podemos preguntarnos, ¿es moralmente justa mi investigación sobre insectos? Incluso si la investigación que estamos menos relacionados con los insectos, empáticamente, por historia evolutiva, que con los ratones o con los primates más cercanos. Pero eso no nos dice nada acerca de si está moralmente justificado que
hagamos investigación experimental sobre los insectos. Vale, entonces eso con respecto al marco general de un aspecto que se queda por fuera, de un aspecto fundamental, sustantivo de la moral, si se quiere, ontológico. Y ahora le doy la palabra a mi colega Alejandro, que nos va a hablar de un caso ya más particular. Sí, bueno, gracias Max. Yo les voy a hablar de un caso particular y esta pregunta nació en el mismo coloquio por el 2017, una ponencia que presentó Macheri sobre este artículo que escribió junto con Nir, que se llama No Look for Moral Law. Y en este artículo ellos tratan de mostrar sí, que los supuestos de los cuales parten los filósofos normalmente están injustificados, ¿no? En filosofía nos pasamos diciendo lo que la gente pensaría, lo que la mayoría de la gente asumiría, y ellos tratan de mostrar, ¿no?, que estas intuiciones filosóficas desde el sillón estaban equivocadas, ¿no? Esta manera de hacer filosofía se conoce como filosofía experimental, que es a partir de encuestas y ir tanteando las intuiciones de los participantes. Entonces, en esta presentación de Macheri, ¿no?, en el cual trataba de mostrar que el problema sobre la fortuna moral realmente no era un problema, eh, me quedó la duda acerca de por qué en todos sus controles, en todas las preguntas que hacía, no utilizó la palabra responsabilidad para preguntarle a los participantes al respecto, ¿no? Les voy a explicar rápidamente en qué iba el artículo. En teoría, el problema de la fortuna moral, en este artículo de Thomas Nagel, se genera a partir de un conflicto entre el principio de control y el principio de intuición diferente, ¿no? El principio de control lo que nos dice es que los agentes solo son moralmente responsables por los rasgos de las acciones que están bajo su control, ¿sí? Y la intuición diferente lo que dice es que la gente está inclinada a juzgar la acción de la gente con mala fortuna como moralmente peor que la acción de la gente con buena fortuna, ¿no? Y es un ejemplo paradigmático. Están dos personas, Sally y John, ¿sí? Los dos toman igual cantidad de alcohol, los dos manejan hacia su casa, pero Sally tiene mala suerte, se atraviesa un niño y el niño muere, y en cambio John no tiene buena suerte, no se atraviesa a nadie y nadie muere, ¿no? Y en teoría, según el conflicto de la fortuna moral, tendemos a ser más severos con Sally que con John, ¿sí? Y esto se genera a partir de este supuesto filosófico. La gente está inclinada a juzgar peor la acción de Sally que la acción de John, pero en ambos casos, el que el niño se atravesara es algo que está más allá del control de la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces es moralmente peor lo que hizo Sally? Lo que hicieron Macheri y Nir es hacer un estudio para ver si realmente este supuesto filosófico era el caso, ¿no? Y descubrieron que no. Hicieron una serie de cinco tipos de encuestas diferentes, con narrativas diferentes, pero utilizaron siempre estas cuatro preguntas. ¿Qué tan incorrecto fue lo que hizo ese? ¿Qué tan culpable fue ese? ¿Qué tan permisible fue lo que hizo ese? ¿Y cuánto castigo merece ese? ¿Sí? Y los resultados de estas encuestas fueron los siguientes. La fortuna moral realmente no constituye ningún desafío para la ética, ya que la mayoría de la gente no compara la emisión diferente, ¿sí? Entonces, uno de los cuernos del dilema realmente no está presente y por lo tanto no se genera este conflicto. La mayoría de la gente, según su estudio, para que participó en este estudio, no hace juicios diferentes de incorrección, culpa y permisibilidad. Y por eso no log for moral log, realmente no hay un problema filosófico acá, ¿no? Pues si analizamos los conceptos, ¿no? Vemos que los conceptos que utilizaron en las preguntas a los participantes fueron correcto, incorrecto, culpable, permisible y castigo. Y no utilizaron la palabra responsabilidad a pesar que estaba dentro del principio de control, ¿no? Lo que decía que los agentes solo son moralmente responsables por los rasgos de acciones que están bajo su control, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué no utilizan responsabilidad? Ahora, lo que hicimos es tratar de ver, ¿no?, y analizar qué palabras o qué conceptos morales se utilizan en este tipo de estudios. Y en muchos estudios que hacen, bueno, que aparecen en neurociencia o en psicología, ¿sí? Tienen este tipo de metodología que se conoce como enfoque metodológico individualista, en el cual se presenta una situación en la que son posibles dos cursos de acción y los individuos tienen que juzgar qué es correcto, aceptable, permisible, mientras escanean los cerebros para recabar evidencia, ¿no? Y nos dimos cuenta que todos los usos, todos los conceptos morales que se utilizan acá son este tipo de conceptos que en la literatura filosófica, a partir de Bernard Williams, de Murdoch y de Anscombe, se conocen como conceptos delgados o thin concepts, ¿no? Y los distingue de unos conceptos que son conceptos densos, que se conocen como thick concepts, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, en los artículos de Green aparece apropiado e inapropiado, en los de Heckeren aparece apropiado e inapropiado, en los Charamelli, que de hecho es el mismo ejemplo, pero en alemán y en italiano y en inglés utilizan apropiado e inapropiado. Green también en otro artículo utiliza moralmente aceptable, Heiser permisible o moralmente permisible, Young and Seix, desde lo completamente prohibido hasta lo completamente permisible, y Haidt pregunta, ¿estuvo bien que los dos hermanos tuvieran relaciones sexuales? ¿Qué tan incorrecto es que Frank se come un perro muerto antes de cenar, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en todos estos, ¿no?, están ese tipo de conceptos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué se utilizan esos conceptos en ese tipo de encuestas? Y la intuición es que
en estos tipos de filósofos se asume cierto tipo de marco teórico, que es un marco teórico muy tradicional en ética, de ética normativa, que es un marco teórico consecuencialista y deontológico, ¿no? Y en este marco teórico, pues, justamente los conceptos que se utilizan es está mal, está bien, está prohibido, porque siempre tienen como respaldo una teoría normativa que te dice eso. Pero están ausentes, ¿sí? Que son estos think concepts o conceptos delgados, ¿no? Pero están ausentes todos estos thick concepts, que son los conceptos densos, como cruel, honesto, valiente, generoso, decente, brutal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, están ausentes de todas estas investigaciones, ¿no? Y para muchos autores, como Bernard Williams, estos conceptos realmente son los conceptos importantes en ética, ¿sí? ¿Por qué? Porque capturan no solo una descripción normativa, ¿sí? O sea, por ejemplo, para Kant, que es una teoría deontológica, lo bueno o lo malo depende de las intenciones de la gente, en cambio para Mill, que es consecuencialista, depende de las consecuencias, pero a partir de esa regla, algo es bueno o algo es malo, siempre con un respaldo teórico. En cambio, los conceptos densos, si no tienen este respaldo teórico, sino más bien tienen una cierta dependencia, perdón, ontológica con el mundo, ¿no? Ahorita puedes decir más sobre esto. ¿Tengo tiempo? Ok, bueno. Entonces, los conceptos densos sí incorporan, ¿sí? Una serie de hechos que también no solo están fuera de las investigaciones experimentales en filosofía, sino incluso en muchas teorías éticas, incorporan una serie de hechos institucionales y culturales, ¿sí? Que hacen posible que tengan sentido este tipo de conceptos. Pensemos en esto nada más, ¿no? Si decimos, ella es una persona materialista, ¿sí? Esta descripción de ser materialista solo tiene sentido si se dan una serie de hechos institucionales que hacen posible esto. Por ejemplo, ¿ahí lo puse ahí? No. Sí, exacto. Bueno, que sí viva en un... aquí está. Pero supone una red compleja de instituciones, ideas y prácticas, que una sociedad tenga algo como propiedad, ganancias, cierto tipo de organización de actividades productivas, ciertos derechos, la idea de un derecho, la idea de una medida adecuada o razonable de oposición a la excesiva, perdón, etc. Entonces, esto tiene sentido solamente si se dan este tipo de hechos institucionales y culturales en las sociedades, ¿no? Y aquí lo que queremos nada más señalar es que hay una ausencia de investigación acerca de este tipo de conceptos en las investigaciones experimentales, ¿no? Buscamos que, o pensamos que se deberían incluir, ¿no? Para buscar una mejor comprensión de realmente cómo razonamos moralmente cuando atendemos a las preguntas que se hacen en ese tipo de casos, ¿no? Entonces aquí nos parece que esto puede ser un desafío, ¿no? Un desafío interesante porque nos permitiría tener una noción más robusta acerca de los razonamientos y juicios. Pero a su vez pues, se buscaría también colaboración no solo con los científicos, sino también con antropólogos, historiadores y sociólogos, ¿no? Y bueno, eso sería todo.